tal? Buenos días. Hoy al final voy a ser yo el único moderador porque David Calvo tiene una sesión abajo. Entonces, como soy yo el que va a dictar las normas, si alguien dice tiene una presentación aburrida, le corto y pasamos a otro que tenga una presentación más divertida. ¿Vale? Bueno, estamos esperando a Andreu Porta. Yo no sé si va a venir. Bueno, pues como Andreu no ha venido, lo que pasamos es a Javi. ¿Cómo? Pues tú eres la única que lo sabe. Vale, vale. A ver, todos los que lo sepan que se levanten. Y se vayan. Bueno, pues pasamos la presentación de Andreu Porta online. ¿Sí o no? ¿Hay preguntas? Ah, sí, ahí está. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Acabas de crear un conflicto. Hola, buenos días. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento. Voy a intentar ser lo más ameno posible porque si no, Ángel ya ha amenazado que la cosa puede durar muy poco. Sí, sí. Entonces tengo 10 minutos, voy a ir directo al grano. Me hubiera gustado mucho estar con vosotros en Pamplona, pero por tema de que tengo que ir al Together BT mañana a hablar exactamente de esto mismo, no he podido venir. O sea que gracias a la organización por la invitación, gracias por permitirme presentar online. Mi tarea es hablar de Deep Mapping, un tema que me apasiona y en el que hemos trabajado durante un cierto tiempo ahora y que es un placer compartir con todos ustedes. Estos son los disclosures. Lo que vamos a hablar hoy es por qué tenemos que intentar mejorar el sustrato, el mapeo de sustrato de taquicardia ventricular. Luego nos focalizaremos en qué es el deep mapping, ¿no? Los potenciales decrementales. Y hablaremos de dos posibles estrategias, dos subgrupos como de deep mapping, ¿no? Focalizado en las zonas de interés o en toda la cavidad cardíaca. Y luego hablaremos de posibles cosas que nos puede traer el futuro, ¿no? Varias razones por las que tenemos que mejorar el mapeo de sustrato. Una, que no la pongo en una diapo, pero es que los pacientes todavía recurren y eso en parte puede ser porque no hayamos estudiado suficientemente bien el sustrato. Entonces, otro punto es que el sustrato puede no estar solamente en las zonas con escara densa y que a veces distribuciones de escara con fibrosis subendocárdica, pero con una parte preservada en el endocardio, pueden darnos señales que sean difíciles de interpretar, identificar y que solo con maniobras de extraestimulación se puedan desenmascarar. Otro punto importante es que de todos los electrogramas anormales que puede haber en la escara, no todos participan de la taquicardia ventricular, ¿no? Y, por ejemplo, en este estudio en un modelo animal, los electrogramas aislados y tardíos, por ejemplo, tenían una sensibilidad y una especificidad muy bajas para detectar el istmo de la taquicardia. Los LAVA eran muy sensibles, pero poco específicos, y en cambio, por ejemplo, los electrogramas dobles eran los más sensibles y los más específicos para detectar las zonas críticas de la taquicardia ventricular. Es decir, que cuando vemos una señal anormal no tiene por qué significar que vaya a participar de un circuito de taquicardia ventricular, como todos saben. Otros ejemplos es que una señal que puede parecer completamente normal en ritmo sinusal, como vemos en este ejemplo, cuando la observamos en la misma posición desde una estimulación de apex del VD o con extraestímulos, el mapa va a ser completamente, no completamente, pero va a tener unas características bastante distintas y las zonas tardías se van a manifestar de otra manera y eso nos puede ayudar a definir la estrategia de ablación mejor. Deep Mapping intenta entender qué pasa en esta zona de transición entre el ritmo estable y el ritmo de taquicardia ventricular, ¿no? ¿Qué pasa cuando perturbamos el sustrato de una forma que
tienda a inducir la taquicardia ventricular, ¿no? Para hacer esto se necesitó una serie de datos que se obtuvieron hace años con mapeo de toda la cavidad endocárdica con un basket de alta densidad, 100 y pico electrodos, en lo que nos permite, mediante circulación extracorpórea, estudiar toda la activación de toda la cavidad en el momento del inicio de la taquicardia ventricular, ¿no? Y estudiar los circuitos en una situación estable, en una situación de transición y en la situación inestable de taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, esto es especialmente interesante porque nos ayuda a definir qué son los DIP, ¿no? Y los DIP son muy fáciles de entender, es decir, son zonas en las que, por ejemplo, en ritmo sinusal puede no verse nada, pero que cuando estimulamos en S1 aparece un componente tardío y cuando administramos un extraestímulo cercano al periodo refractario se produce un enlentecimiento de la conducción significativo. ¿Significativo qué quiere decir? Inicialmente quiere decir más de 10 milisegundos, porque es un número relativamente fácil de recordar y porque es fácilmente reproducible entre observadores, es decir, mediciones de menos de 10 milisegundos pueden ser un poco equívocas y inexactas, y por eso hay potenciales que efectivamente decrementan en el tiempo con los extraestímulos, es decir, zonas que son susceptibles de reentrada ventricular, ¿no? Entonces, el approach inicial de Deep Mapping era focalizado en las áreas sospechosas definidas como zonas con potenciales tardíos de forma basal, ¿no? Y en este sentido, estas son las dos publicaciones que sentaron un poco la base de esto de forma sistemática, una a la izquierda con mapeo intraoperatorio y a la derecha aplicando los mismos criterios con mapeo ya electroanatómico convencional, que es el que realizamos en nuestro día a día, ¿no? Y aquí, ¿no?, el tipo de baskets que se usaron para el intraoperatorio y el tipo de mapas a la derecha que se usaron para el mapeo electroanatómico habitual, ¿no? Entonces se estudió el voltaje, la distribución de potenciales tardíos, la superficie de potenciales tardíos y las zonas dentro de estos potenciales tardíos que presentaban conducción decremental, y todo ello correlacionado con la activación durante taquicardia ventricular, ¿no? ¿Cuál es aquí un ejemplo, ¿no?, del mapa intraoperatorio? Como vemos aquí, señales con potenciales tardíos en el sustrato durante S1 y cómo estas señales, como veis, son electrogramas bipolares con espaciado de estos baskets, son extremadamente estrechos y de alta resolución, y vemos zonas que tienen tendencia a la conducción decremental, que esto lleva al bloqueo unidireccional, aquí vemos que no se propaga, y dando lugar a la reentrada y luego durante taquicardia, como estamos exactamente en el istmo de la misma, ¿no? Cuando se estudió de forma sistemática la distribución de este circuito, aquí vemos ABCD hasta K, ¿no?, que son las señales que tenemos aquí, y se correlacionó su localización respecto a los potenciales tardíos y su colocalización con los potenciales tardíos que presentaban conducción decremental. La colocalización con el istmo fue mucho más alta con los potenciales decrementales. A la izquierda tenemos que la sensibilidad para detectar el istmo de la taquicardia no aumenta cuando hacemos un DIP focalizado, y eso es porque solo nos fijamos en un subgrupo de potenciales tardíos, pero en cambio la especificidad sí que conseguíamos mejorarla de forma significativa para detectar el istmo de la taquicardia. Y aquí a la derecha los mismos resultados, reproduciendo lo mismo que intraoperatoriamente a nivel con mapeo electroanatómico. Sensibilidad muy parecida entre DIP y potenciales tardíos convencionales, pero aumento de la especificidad. ¿Cuáles son los resultados de ablacionar solamente esas zonas con conducción decremental? Pues esto fue lo que estudiamos en nuestro artículo de 2018 y vimos que la carga de taquicardia ventricular bajaba de forma muy significativa en la gran mayoría de pacientes, la carga de choques bajaba de forma significativa en la gran mayoría de pacientes y que el 75% de ellos a un año de seguimiento estaba sin taquicardia ventricular. Esto en pacientes isquémicos. Otros grupos han hecho estrategias muy parecidas y
mirándolo de forma un poco distinta y comparándolo con cohorte histórica macheada por fracción de eyección y superficie de escara. Y se vio que estas zonas con sustrato oculto o que solo se manifestaba con extraestímulos, las ablaciones tenían mejor resultado que cuando el sustrato solo era estudiado durante ritmo estable, ¿no? Sin extraestímulos. Esto, de forma prospectiva, se ha estudiado en varios centros y esto no está todavía publicado, pero me lo ha compartido la doctora Marta de Riva de Leiden, y esta estrategia focalizada solo en eliminar los potenciales con conducción decremental, aplicada en varios centros que no tenían por qué ser con experiencia en el tema, conduce a una reducción significativa de la taquicardia ventricular durante el seguimiento. Entonces, esto en cuanto a DIP focalizado en las zonas que ya son sospechosas de forma basal, ¿vale? Ya sea por bajo voltaje, ya sea por potenciales tardíos ya identificados durante ritmo estable, ¿vale? O sea, subselección de unos potenciales tardíos. Entonces, ¿qué pasa si hacemos estudio del sustrato en su globalidad con extraestímulos, ¿no? Aquí es una colaboración que hemos hecho con un grupo en Birmingham, en Inglaterra, donde los mensajes principales son que no se necesita tener que ir muy cercano al periodo refractario, punto número 1, para poder desenmascarar zonas de lismo. Eso, punto número 1. Luego, y que probablemente 400 de coupling, o sea, un tren a 600 y un coupling a 400 puede ser suficiente. Punto número 1. Punto número 2. La sensibilidad de la especificidad, si usamos un cutoff de solo 10 milisegundos, no es tan buena como si usamos un cutoff de más milisegundos. Y probablemente el punto mejor estaría entre los 20 y los 30 milisegundos para conseguir aumentar la especificidad y tener una buena sensibilidad a la hora de focalizar nuestra atención para ablacionar a estos pacientes. ¿Qué pasa? Que esto es un subgrupo de pacientes muy seleccionado. Una taquicardia clínica, mapeable, 13 pacientes, todos ellos disquémicos, es decir que, bueno, es un sustrato muy ideal y muy fácil de estudiar. Y eso sabemos que en la práctica nuestra habitual no es tan fácil. ¿Qué más podemos obtener si hacemos extraestímulos en todo el sustrato? Pues podemos obtener, y eso se ha comprobado también con mapeo intraoperatorio, que los potenciales tardíos que se observan tras el extraestímulo, que no son exactamente DIP, no tienen por qué ser todos decrementales, pero aquellos que se evocan después de extraestímulo llevan a una mejor sensibilidad, una mejor especificidad, una especificidad similar, es decir, que globalmente nos ayudan a identificar mejor cualquier taquicardia, ya sea clínica o ya sea no sostenida o cualquiera que se indujera durante el estudio, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser la taquicardia clínica, situación ideal que a todos nos gustaría, sino todo tipo de taquicardias vistas durante el estudio. ¿Qué parámetro es mejor en cuanto a intentar definir el sustrato, intentar colocalizar el istmo de la taquicardia con alguno de estos parámetros? ¿Cuál de ellos? No hay datos relevantes, sino solamente una pequeña serie que ha comparado 11 pacientes con mapas de potenciales tardíos, mapas de ILAM y mapa de S2, una especie de deep-like protocol con el sustrato con el istmo de taquicardia ventricular. Y ellos dicen que el 92% de las zonas del istmo colocalizaron con los potenciales tardíos que se identificaron con el extraestímulo, y eso era mejor en su serie de un pequeño número de pacientes que lo que veían con ILAM o con los potenciales tardíos, ¿vale? Pequeños datos. ¿Qué nos trae el futuro? Bueno, estamos viendo a ver si añadir extraestímulos puede tener un papel relevante a la hora de identificar sustrato y comparado con resonancia, y eso es un trabajo que estamos en ello. Luego también estamos intentando automatizar el DIP, y aquí quería enfatizar un poco que esto es posible que venga en el futuro en nuestros sistemas de mapeo electroanatómico. Y aquí vemos
que primero habría que asegurar que el tren que estamos estimulando sea estable y que haya un extraestímulo y, en base a ello, identificar esta conducción tardía y darle un valor en el mapa que nosotros podamos ver en nuestro mapeo electroanatómico. Y este es trabajo que estamos haciendo en colaboración con Biosense, en el que posiblemente en el futuro podríamos hacer este mapeo automatizado del sustrato y aparecer unos tags, unos tiempos de activación, que serían tiempos de activación decremental, en nuestros mapas, y esto se podría mezclar con cualquier tipo de mapa. Y aquí tendremos, ¿no?, una ventanita donde podremos empezar Deep Mapping, y cuando haya un tren y un extra, automáticamente el sistema nos va a dar esta información y la va a añadir en el mapa que nosotros queramos, ¿no? Entonces, en conclusiones, la estrategia focalizada de Deep es muy específica para detectar potenciales tardíos que decrementan y que detectan mejor el istmo de la taquicardia con más especificidad. El sustrato general estudiado con extraestímulos nos da mayores targets de ablación y podría ser más sensible que un sustrato obtenido durante ritmo normal, y esto está por confirmar, pero hay datos que apuntan en esta dirección. Que la automatización del DIP probablemente nos va a llevar a que sea más reproducible, más fácil y más rápido, y que quizás una estrategia de ablación funcional puede ser mejor que una estrategia de ablación convencional, en base a que habrá más targets de ablación. Y con esto quiero darles las gracias por la atención, y aquí el equipo que hace todo esto posible. Gracias por tu presentación. Lo que vamos a hacer es, después de cada presentación, vamos a abrir el turno de preguntas y de discusión, porque hacerlo todo al final uno puede que pierda detalles de cada presentación. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Vale. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta en la sala, yo te voy a hacer un par de comentarios y un par de preguntas. Primero, ¿cuál es la duración del procedimiento utilizando esta técnica? Segundo, si induces muchas taquicardias, ¿aumenta el número de descargas que tengas que dar durante el procedimiento? Y si has comparado un mapa de voltaje de alta densidad y alta resolución con la presencia de los deep mapping, porque en mi experiencia los deep electrogramas siempre aparecen en canales y aparecen al final de los canales, no en la entrada, sino digamos en la parte más dentro de la escala de los canales. Y lo que tú haces con el deep mapping es, de alguna forma, desencadenar un poco de conducción lenta, que me extraña mucho que con 10 milisegundos o 20 milisegundos seas capaz de hacer una medición adecuada de los electrogramas, porque te pueden cambiar un poco la morfología, y entonces me parece un poco cortito. Pero mi experiencia, y no sé cuál es la tuya, es todos esos electrogramas están dentro de canales. Y el último comentario es: ¿por qué hacer una ablación específica dentro de la escara? Si tienes electrogramas tardíos, elimina todos los que puedas, porque a lo mejor ahora no van a estar relacionados con una taquicardia que tú puedas inducir, pero sí en el futuro. Es como hacer ablación de las venas pulmonares. Hacer la ablación de la vena pulmonar que aparentemente origina la FA, o hacer la ablación de las 4 venas pulmonares. Sí. Todas las preguntas, todas ellas tienen mucha amiga. En cuanto a tiempo de procedimiento, ahora mismo, con la posibilidad de hacer parallel mapping o la posibilidad de hacer un turbo map del S1 y del S2, uno puede ir lanzando el tren y los extras y de forma automatizada ir recolectando información del S2 y del S1 en paralelo, incluso si entre medio hay latidos en sinusal, hacer un mapa en sinusal. Con lo cual, obviamente,
añade tiempo al mapeo si lo hiciéramos totalmente en ritmo sinusal o en estimulación ventricular continua, pero no es tanto como al principio que hacíamos un análisis punto a punto de cada una de las señales para medir esta condición decremental, sino que ahora es relativamente más sencillo. Lo más sencillo de todo será cuando los tags aparezcan de forma automática en nuestro mapa. Eso está por venir, pero eso será lo más eficiente. Añade tiempo de procedimiento. Nosotros pasamos con más o menos 1 hora mapeando el sustrato, pero la información que obtenemos nos ayuda mucho después. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en ciertas cosas del tema de los canales de voltaje, porque muchas zonas de conducción decremental están en entradas de los canales, en nuestra experiencia. Es verdad que una vez te vas más dentro de la cicatriz y el canal es más protegido, la cantidad de decremento será mayor. Y esa cantidad de decremento, cuanto mayor es, más tendencia a colocalizar con el istmo de la taquicardia se ha visto tanto en sílico como en modelo animal como en los mapeos de alta densidad, ¿vale? Con lo cual hay un valor diferencial entre la cantidad de decremento y o sea, un valor incremental entre la cantidad de decremento y colocalización con el istmo. ¿Por qué elegimos 10 milisegundos al principio? Pues no había un dato científico que lo respaldara, sino era un dato más tipo decir, vale, más de 10, pues un cutoff. Luego hemos visto que con alta densidad 10 milisegundos de decremento ocurre en muchas zonas, con lo cual probablemente es muy poco útil. Y ir a 20 o a 30 milisegundos es probablemente mejor. ¿Puedo hacer un comentario? Hola, Andreu. Soy Juan Acosta. Hola. ¿Qué tal? Mira, ¿Qué tal? bueno, tú sabes que nosotros tenemos un trabajo del 16 en el que analizamos la conducción... Por cuestión de tiempo no lo he puesto, perdona. Sí. Pero, no pasa nada. La cosa es... No, lo que quería comentar es que en la serie, bueno, o en la línea vuestra del trabajo del Deep Mapping, los trabajos iniciales iban un poco enfocados a aumentar la eficiencia de ablación, ¿no? Creo entender. Era identificar aquellos electrogramas que eran tardíos y decrementales para hacer una ablación más eficiente. En la línea que comenta Ángel, yo estoy de acuerdo en que cuando tienes un electrograma tardío o fraccionado patológico que me presenta decremento tras un extraestímulo, creo que no es necesario que presente decremento tras extraestímulo. O sea, si ya está retrasado, aplicas un extraestímulo y a lo mejor no vuelve a decrementar. Creo que no es necesario documentar ese decremento para que ese electrograma sea considerado como target de ablación, porque quizá el decremento en el procedimiento que estás haciendo no lo muestre, pero no sabemos qué va a pasar en la cicatriz con el tiempo y si ese electrograma en algún momento va a ser decremental. Entonces, en la línea que dice Ángel, yo estoy de acuerdo en que quizá la estrategia de ablación debería ser identificar electrogramas anormales. Nosotros los llamamos electrogramas con conducción enlentecida oculta, porque son electrogramas que tienen fraccionamiento y que no se lo puedes considerar como anormal en el ciclo base, pero que tras un extraestímulo claramente aparece fragmentación o se alarga o aparece un componente retrasado. Entonces, creo un poco que el abordaje de la ablación de cara a la gente que hace el procedimiento debe ser ir más dirigido a identificar electrogramas anormales y abordar la mayoría que se pueda, más que identificar electrogramas concretos con decremento para hacer la ablación más eficiente. Porque yo creo que la sensación que tengo, no sé si esa es mi pregunta ahora, que al final nosotros quemamos todo lo anormal, no solo el decremental, sino el que es... incluso electrogramas anormales que no son decrementales tras extraestímulo también son ablacionados, ¿no? Entonces, no sé si vuestra estrategia de ablación solo se dirige a los decrementales o a todos los que son claramente anormales tras un extraestímulo. Sí. Este es un comentario que siempre que tenemos en mente, ¿no? Hay gente que nuestro trabajo inicial se focalizaba solo en las zonas de decremento y ablación dirigida ahí solamente, ¿no? De los potenciales tardíos, identificar unos cuantos que decrementan y quemar esos solo. Con eso hay un 70% de freedom de taquicardia ventricular en el seguimiento. Y eso hay otro grupo en Leiden y que ha hecho un multicéntrico, que no está publicado, pero que está en ello, que es liderado por Katia Zeppenfeld,
donde solo hacen ablación de esas zonas con conducción decremental y tienen un 75% de pacientes isquémicos que no tienen recurrencia de taquicardia en el segmento. O sea que es una estrategia con resultados muy buenos. Ahora bien, ¿es posible que sea mejor ablacionar más? Habría que hacer un cara a cara. Nosotros a día de hoy estamos ablacionando todo lo que son zonas con conducción lenta, es decir, crowding de isocronas en S1 o que veamos crowding de isocronas en S2, conducción decremental. Es decir, hemos ampliado la estrategia de ablación añadiendo los DIPs y ablacionamos más que en la serie inicial de pacientes que os he presentado, ¿vale? Es decir, que estamos haciendo lo que tú dices. Ahora bien, cara a cara, ¿qué saldría mejor? ¿Quién sabe? Gracias. Creo que tenemos que pasar a la siguiente presentación. Javier Moreno nos va a hablar de los microelectrodos en la identificación del sustrato. Buenos días. Gracias por la invitación. Cuando me preguntaron en microseñales en TV fue el epígrafe y realmente pregunté a David Calvo qué coño quieres que hable. Porque de Pentarray, ¿no? De HD grid o de... No, me dijo, quiero que hables de las señales que tiene el caéter de ablación que tiene microelectrodos. Vale, pues vamos para allá. Entonces, el tema es, ¿por qué queremos alta definición cuando estamos mapeando, ¿no? Entonces, si es con el caéter mapeo, porque queremos entender el sustrato, pues como lo estaba mostrando ahora Andreu, o queremos entender una TV, entonces cuantas más señales, aparentemente mejor. ¿Y por qué en el caéter de ablación? Si queremos ser más eficaces y quemar realmente aquella zona que queremos que es la que está dando la taquicardia o la que puede dar taquicardia y no la escara densa que subyace al lado. Entonces, en cuanto al caéter de mapeo, buscamos eso, entender el sustrato o la TV. Entonces, fijaros, mira, en este caso, aquí tenemos un electrograma. ¿Podemos bajar un poco la luz de la sala, por favor? Son todas señales cardíacas y si podemos bajar un poco la luz de la sala. Mira, chicos, seguro que sí. La madre que os parió. Bueno, vale. Entonces, no se va a ver una mierda, pero bueno, os imagináis. Entonces, señales, muchas señales. Tejido sano. Entonces, con tejido sano, con señales muy amplificadas y esto es normal. Electrogramas muy grandes, pero si nos vamos a esta zona de aquí, donde hemos marcado potenciales tardíos, fijaros que todo esto de aquí es una zona de potenciales de muy baja frecuencia, potenciales que realmente están tejido machacado. Aquí, si estimulas, no vas a capturar prácticamente en ningún sitio con el caéter de los 8 splines, pero fijaros que hay dos de ellos, hay dos zonas que están pescando esos mini electrogramas rodeados de una escara. Es decir, que tenemos un caéter de alta definición en una zona y solamente hay dos señales, dos dipolos capaces de pescar unas zonas muy de interés en el medio. Es decir, que aún necesitamos alta definición para encontrar estas pequeñas cositas en medio de la cicatriz, porque suelen ser zonas pequeñas rodeadas de una escara densa. Entonces, cuantos más polos tengamos, más fácil suele ser. Entonces, y esto lo aplicamos al caéter de definición de paramapeo. Fijaros aquí, en este punto, todo es escara menos la señal de 2. Todo lo demás está muerto. Si pones aquí el caéter de ablación, lo más probable es que la señal que pilles es nada. No hay nada, no rascas, porque es difícil que justo lo vayas a apoyar donde se encuentran estas señales pequeñitas. Es decir, es muy difícil ir con un caéter de ablación, como se hacía hace 20 años, como Jesús nos enseñó a hacer hace 30 años, con un caéter de ablación a rascar ahí algo, porque la sensibilidad va a ser pequeña. Y en esa zona encontramos TV, una TV lenta. Entonces, si miramos, la mayor parte de las señales amarillas son nada, escara densa, ahí no hay nada donde rascar, salvo un dipolo que nos dice unas señales mesodiastólicas muy bonitas y unas telediastólicas finales. En todo lo demás no se ve nada. Es decir, necesitamos poner las gafas realmente y amplificar la zona de trabajo. Con cuantas más señales mejor, si somos capaces, para poder ser capaces de identificar zonas como en este caso el istmo. Con un caéter de ablación, sin más, puede ser que sea difícil que justo lo pongas encima de estas pequeñitas y no encima de las otras. De hecho, esta taquicardia, bueno, pues es un canal submitral, y este canal submitral, donde están esos mini electrogramas rodeados de escara, es bueno, donde nos había llevado la zona de identificación de esos muy pequeñas señales gracias a un mapeo de muy alta densidad. Entonces, el caéter de ablación, ¿por qué? Porque buscamos ser más eficaces, buscamos quemar esos puntitos pequeños, esos electrogramas pequeños que hemos visto y dejar el resto de la escara en paz. Y para eso, bueno, pues hay 3 generaciones de caéteres que incluyen
unas señales más focalizadas, como el carácter de Meton Diamond 10, que lo que hace es que el electrodo de la punta es este, es un electrodo muy finito. El 1,2 es este par y el 3,4, con lo cual hace una alta resolución en el polo 1,2. Y luego los 3 microelectrodos que tiene el MiFi y los 3 microelectrodos que tiene el Q2 de Biosense, para intentar darnos una información local justo del sitio donde vas a quemar. Entonces, vámonos a la aurícula. Fijaros, estamos mapeando nuestra sístole auricular con un caéter con el Q2. Y aquí tenemos un sinusal y un extraauricular justo aquí. Entonces, señales arriba convencionales, ablación distal, ablación proximal en rosa, y las blancas son microelectrodos. Entonces, punto número 1, los microelectrodos son claramente más propensos a pillar ruido. Entonces, es muy frecuente que en los artefactos de movimiento, probablemente, es muy frecuente que pilles señales de baja frecuencia que tienes que abstraerte mentalmente de dónde están ellas. Pero si miramos aquí, donde está la señal de ablación distal, y miramos abajo los microelectrodos, bueno, pues mira, realmente hay una señal interesante, un sitio que podría ser el origen de esto. Movemos un poco el caéter por esa zona, el caéter de ablación, y moviendo el caéter de ablación tenemos esta señal rosa, que es una mierda. Pues no buena. Fijaros, ablación distal, ablación proximal. O sea, de baja frecuencia no es interesante. Vamos a ver la señal de los microelectrodos justo de ese punto. Aquí ahora sí que es mejor. Es decir, los microelectrodos nos van a hacer que nuestra ablación sea más selectiva justo en el sitio interno. Realmente nos volvemos a poner las gafas, igual que nos las ponemos con el carácter de la definición de mapeo, nos las volvemos a poner en el momento de ir a hacer la ablación, para no andar quemando a lo bestia, sino en una zona más selectiva, de donde viene. Y para eso salió publicado este estudio del grupo de Burdeos, que lo que hacían es comparar los electronomas en las taquicardias ventriculares, las Scarlett taquicardias ventriculares, los LAPA o las señales potenciales tardíos que eres capaz de identificar con los electrodos convencionales, ablación distal y ablación proximal, y comparar eso con los microelectrodos tanto de Q2 como de MiFi. Entonces, lo primero que ven es que de aquellas zonas que identifican que ahí hay potenciales tardíos, su LAVA, bueno, pues en el 80% de los casos se pillaban las señales interesantes, tanto el caéter convencional, o los electrodos convencionales, como los microelectrodos. Pero había un 20% de estas zonas que llaman ellos de LAVA, de potenciales tardíos, que no era capaz de visualizarse el caéter de ablación convencional, el distal y el proximal, pero sí que estaban en los microelectrodos. Y también casi un 10% de las zonas que definían como lavas, en los que se veían el caéter distal de ablación proximal, pero no se veían los microelectrodos. Y por decir, ostras, pues a ver si voy a ir a peor en vez de para adelante. Otra cosa que constaban ellos es, mira, el voltaje, y esto sí que lo hemos visto nosotros, el voltaje de las señales con los microelectrodos suele ser más o menos entre un 50 y un 100% más grande que el otro. Usando los mismos filtrajes, te salen claramente voltajes más grandes en los microelectrodos que en los convencionales. Y bueno, pues muestran ejemplos. Por ejemplo, aquí las señales rojas va a ser radiofrecuencia distal y los microelectrodos aquí con las corchetas azules. Entonces, en este caso de aquí se ven bien unos potenciales tardíos bonitos en la ablación distal, ablación proximal, y todos los microelectrodos te lo muestran. El voltaje de esta es 0,2 y el voltaje es 0,4 del LAVA, usando la misma escala. Es decir, es más sensible y te aumenta un poquito el tamaño. Entonces, un ejemplo en el que se ven todo. En esto lo mismo, pues también se ven potenciales tardíos en radiofrecuencia distal y potenciales tardíos en los microelectrodos. Y otro ejemplo, lo mismo. Se ven aquí los distales y se ven también en los microelectrodos. Bueno, pues esto es en el 80% de las zonas que tenían potenciales tardíos las veías tanto con uno como el otro. Pero había ese 20% en el que de ablación distal no ves ni para jurar aquí pasado la primera señal, y sin embargo había unas señales muy bonitas de microelectrodos 1, 2, 2, 3 y 3, 4, que no se ven en el proximal. Este es ese 20% de señales que eran capaces de identificar solamente con los microelectrodos. Aquí, otro caso igual, en el que muestran el ejemplo de que en ablación distal tenemos una primera señal, una segunda, pero los microelectrodos tienen 3 señales, 1, 2 y 3. Y la tercera, que es un potencial muy rápido de muy alta frecuencia, este no se ve para nada en el de ablación distal. De hecho, aplican radiofrecuencia aquí y lo que ven es que en el primer segundo el electronoma que desaparece es ese electronoma de alta frecuencia, se va. Es decir, claramente tú no sabes lo que estás quemando cuando estás quemando. No tenemos suficiente resolución con la ablación distal y proximal. ¿Se puede ir al bulto? Se puede ir al bulto, pero no sabes realmente lo que estás quemando. En este caso, se ve en bipolar, pero no se ve en los micro. Fijaros, señal muy bonita en la ablación distal,
proximal, y los micro te dicen que eso de ahí no está. En este de aquí lo mismo, una señal muy bonita, no se ve en la punta. Esto de aquí, potenciales muy fragmentados, múltiples componentes y un único componente. Entonces, tienes que estar preparado para eso, para que se vea menos de lo que hay. ¿Por qué? Porque realmente si tú pones un caéter de ablación con su señal distal entre el distal y el 2, en el medio de una zona blanca, la zona de conducción lenta chula, tú vas a tener las señales de la alta fragmentación y vas a tener el far field pues, del resto del tejido. Y si tú miras en este momento los microelectrodos, que los tienes justo aquí en la zona de conducción lenta, te va a salir esto habitualmente con más voltaje, pero verás menos voltaje el far field de la zona. Si tú ahora te lo llevas fuera de la zona de interés cuando estás mapeando, tejido normal y corriente, lo blanco, bueno, pues aquí únicamente vas a ver las señales normales y corrientes y los microelectrodos, pues evidentemente una cosa parecida. Pero si tú estás cerca de la zona de interés, pero con la ablación, pero no exactamente encima, te va a pasar esto, que el radio de señales que es capaz de pillar el de ablación distal es claramente mayor, y en ese radio de señales, en ese gran radar que tiene, va a ver que ahí hay la zona de conducción lenta. Es decir, sin estar la punta encima de ella, por el campo que es capaz de detectar, te va a decir que ahí hay una zona de conducción lenta interesante. Sin embargo, los microelectrodos, justo ahí, no. Y el problema es que los microelectrodos están donde quemas. Luego, donde quemas no es donde estaba esta señal de aquí fragmentada. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Aquí, por ejemplo, fijaros, estamos mapeando, estamos mapeando aquí un sustrato y fijaros que tiene un potencial tardío muy bonito en la ablación distal que no está en proximal. Distal que no en proximal. Luego, tiene que estar en la punta del caéter. Pues os voy a enseñar ahora qué bien se veían los microelectrodos. Ahí no está. O sea, si quemas ahí no te vas a cargar esto, porque es que lo que vas a quemar es esto, una escara densa que no tiene potenciales tardíos. Entonces, como veo que esto está aquí, pero no está en los micro, pues estarán encima del polo 2 y no del polo 1. Entonces, tiras un poquito para atrás y al tirar para atrás haces esto. Ahora nos aparece una señal aquí, relativamente parecida al otro, de un extra que estamos generando, tanto este como el otro, y ya vemos aquí en los microelectrodos que ahora sí, donde se ha puesto ahora, aquí sí que hay una zona de interés, porque gracias a que vi que no está uno, tira para atrás y ahí te aparecen. Ejemplos, con el caéter Q-dot. Mirad, caéter Q-dot en la zona de interés de esta TV. Estamos en TV, una TV lenta, y os muestro las señales. Este es el dipolo 3,4, MAP 3,4, y fijaros, la señal es totalmente plana aquí, con alta ganancia. Vamos a mostraros el 1,2 convencional. El 1,2 es este. Entonces, hombre, aquí ya hay una señal muy interesante telediastólica. ¿Y qué voltaje tiene esto? Tiene un voltaje de 0,06 milivoltios. Entonces, más vale que tu polígrafo sea bien bueno y virtualmente exento de ruido, porque si no, eso es muy difícil de detectar. ¿Y cómo se veían los microelectrodos en ese mismo punto? Pues los microelectrodos me muestran esto, una señal que es más nítida y con un voltaje que es pues 0,4, prácticamente 6 veces mayor que el voltaje de la señal de ablación distal convencional. Aquí esto, Javier, si quieres que tengamos discusión, tienes que darte prisa. Vale, perdone. Entonces, aquí, rápidamente, dos señales, far field. ¿Cuál será el far field? Esto que es bajo voltaje o far field. Bueno, pues si ponemos los microelectrodos, vemos que en efecto estas señales de aquí no son de interés, sino que realmente no son prehistóricas interesantes porque ahí es far field. Con el MiFi, pues una TV, ponemos el Orión, señales muy bonitas diastólicas en medio de un canal de la TV y llevamos el caéter de ablación aquí. Entonces, fijaros, ablación distal y proximal en esa zona en TV. Estas son las señales que tenemos. Si aumentamos la ganancia, para ver si rascamos algo, veis que aquí no hay nada diastólico. Vale. Si muestro los microelectrodos, por aquí no se ve muy de quemar porque esto está pelado, si muestro los microelectrodos, vemos que aquí tenemos lo que estábamos buscando, los electrogramas diastólicos. Es decir, son mucho más sensibles porque aumentan el voltaje de las señales que hay debajo. Con el Monten, básicamente este ejemplo sería bueno. Una TV de la aorta, ya para acabar, TV de la aorta del seno coronario derecho, coronario izquierdo, coronario derecho, y con un caéter de alta definición, con alta ganancia, somos capaces de pillar lo que estamos buscando. Gracias a que tenemos muchas señales, vemos esto, este potencial, prepotencial, muy interesante. Entonces, a ver si somos capaces de pillar ese prepotencial con un caéter de ablación cuando esto de aquí no lo pilla, y solamente
hay un par de electrodos capaces de pillar eso. Necesitamos una alta definición ahí. Bueno, pues con el catéter Diamond TEM, con los microelectrodos entre el 1 y 2, es capaz de pillar exactamente la misma señal, el prepotencial, que estamos viendo con el otro. Y es muy difícil pillar eso con electrodos convencionales. Sí, para acabar, en la evaluación con alta definición buscamos ser más precisos y eficaces, focalizando que donde vayamos a quemar realmente no sea la escala densa, sino el potencial que habíamos visto con el catéter de alta definición de mapeo. Y realmente es el que quemas. Los microelectrodos son un 20% más sensibles que los convencionales, pero a expensas de que precisas un mapeo más detallado en la zona de interés. No vale con ponerlo ahí y ya está. Tienes que moverte un poquito para encontrar realmente el potencial que estabas buscando. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Si has hecho previamente un mapa con un catéter de alta densidad y alta definición, necesitas los microelectrodos, porque aunque no lo veas con el catéter de ablación, ya los tienes identificados previamente. Entonces, básicamente, eso es lo que acabamos haciendo en el día a día todo, ¿no? Es decir, lo que dices, bueno, como esta zona roja aquí es la interesante, digo yo que si pongo el catéter de ablación encima, me cargaré la zona roja. Pero realmente así, digo yo que si lo pongo encima... pero hombre, debo hacer que si tengo un catéter con sensor de contacto, que además tiene microelectrodos y un buen filtraje, y me dicen además que lo que yo voy a quemar es justo lo que estoy buscando, yo soy más feliz. Porque realmente intento ir a la zona que quiero y no zumbarme la escala de alrededor. Si Javier es más feliz, todos somos más felices. Pues nada, vamos a pasar al siguiente. Venga. A ver, Ernesto Díaz nos va a hablar de los... ¿Perdón? Dilo, Javi. ¿Cuál es la diferencia entre estimular con el microelectrodo y el general? Sí. Estimular con los microelectrodos. Sí, se puede y de hecho los umbrales son claramente más bajos con los microelectrodos, entonces hay gente que lo que hace es antes de quemar estimular justo, asegurarte que en una zona de descara de la leche que tú pones ahí, estás viendo una pequeña señal y ves si eres capaz de capturar, porque con la evaluación distal muchas veces no capturas justo la zona de la escara, entonces es como más específico, es un buen punto. Muy bien, pues nada, Ernesto nos va a hablar de los nuevos catéteres y nuevas tecnologías de cartografía. Buenos días y gracias a la organización por la invitación para estar aquí, para un tema que la verdad he de reconocer que es muy bonito, porque sin duda la taquicardia ventricular es el sustrato más complejo. El objetivo sería ablacionar el istmo de la taquicardia en taquicardia, identificar en taquicardia ventricular durante el mapeo el istmo y poderlo quemar. El problema es que la mayoría de las taquicardias ventriculares son inestables y no nos lo permiten. Esto hace que actualmente la mayoría de la ablación la hagamos en sinusal y busquemos una serie de subrogados de istmos críticos de conducción lenta y tenemos que confiar que ese es el istmo de conducción que va a mantener la taquicardia ventricular. Esto nos lleva a hacer ablaciones más extensas que cuando mapeamos solo la taquicardia ventricular y lo que intentamos es un modelo probabilístico de modificar el sustrato y de que el paciente tenga menos TVs en el futuro. Sin duda ha habido una gran evolución en las herramientas diagnósticas en los últimos años que nos han permitido hacer esa ablación del sustrato. No solo los catéteres de los que voy a hablar, sino también técnicas de imagen como el tacto o la resonancia que nos ayudan a identificar ese sustrato. Los catéteres de mapeo de alta densidad, el primero que surgió fue el Orión, tenía 64 electrodos muy pequeñitos y muy cerca unos de otros, con un tamaño variable de sexta. Posteriormente salió Pentarlay, que hoy en día tiene una evolución superior, que es el Octarlay. Este TIA tiene 48 electrodos, vuelven a ser electrodos muy pequeñitos y, según el modelo, tienen espaciado intervariable. El otro es el HD Grid. Tiene solo 16 electrodos, con un espaciado de 3 milímetros. Sin embargo, este tiene una tecnología, la omnipolar, que te permite capturar 36 electrogramas. Y este, que todavía no está en el mercado, aunque ya hay algunas publicaciones en Twitter y en algún congreso que otro, que es el Octarlel, que cuenta con 48 electrodos y habrá un espaciado interelectrodo mínimo de 1,2 milímetros. ¿Qué es lo que nos aportan estos catéteres? Pues básicamente mejoran muchísimo la señal de la calidad de la señal. Eso nos permite analizar microseñales, minimizan el campo lejano, nos dan una mayor densidad de puntos de mapeo y en muy poco tiempo. Pero estos catéteres tienen también una serie de limitaciones.
pueden ser más burdos en el manejo. Hay veces que él mismo te golpea el miocardio y te origina ectopia ventricular, que te incluso induce la taquicardia ventricular. Otras veces puedes hacer un bloqueo del tejido específico de conducción. Muchas veces no hay una información directa del contacto tisular de ese catéter de alta densidad que esté bien apoyado. Y a veces suelen necesitar una anticoagulación. Estos catéteres, sin unos navegadores mejorados, no nos hubieran ayudado. ¿Por qué? Porque necesitamos sistemas con una mayor capacidad de computación, que sea capaz de analizar miles de puntos en muy poco tiempo. Los algoritmos de mapeo están evolucionando constantemente y nos dan mejoras. Así, todos esos miles de puntos los podemos anotar de forma automática y vamos viendo en nuestro día a día cómo esa reanotación, la reanotación manual que nosotros tenemos que hacer después a posteriori, cada vez es menor. Identifican muy bien la señal y lo hacen basándose en esa calidad de señal y que tienen un nivel de ruido muy bajo. Algunos llegan a 0,01 milivoltios, minimizando la señal de campo lejano. Clásicamente hablábamos de dos tipos de electrogramas. El electrograma unipolar, con electrodo indiferente lejos. Después el electrograma bipolar, que hacía era la diferencial entre los dos unipolos. Y hoy en día hablamos de también el electrograma omnipolar, que lo que hace es, en un set de 3 unipolares, definir un electrograma, el mejor electrograma en 360 grados. Con lo cual nos da mucha más información que el unipolar o el bipolar por separado. Las casas han sacado dos formas básicas de eliminar el campo lejano en el electrograma. Uno sería con el Octarray, que usa el electrodo TrueRef. Esto consiste en que el electrodo indiferente está muy cerca de los electrodos exploradores, están en el lumen. Y esto nos permite eliminar de forma muy eficaz el far field y quedarnos con el near field, con el campo cercano, la señal de campo cercano. Hoy en día, o recientemente, Abbott ha sacado una nueva tecnología que es la de los picos de frecuencia. Siempre cuando analizamos una señal, el far field es la señal que nos aguda y la señal de alta frecuencia, el campo cercano, es la que identificamos como la señal de interés. La frecuencia puede ser también un subrogado de contacto. Cuando tengamos baja frecuencia puede ser campo lejano o también puede ser que no estemos contactando con el catéter. Ojo. Antes, habitualmente nos fijábamos en el pico del DVDT y este es muy dependiente del voltaje de la señal. Cuando nos fijamos en el pico de frecuencia, anotamos realmente la activación local en ese punto. Este va a ser independiente de la amplitud y en electrogramas infinitamente más complejos puede focalizarse en cuál es el punto de más alta frecuencia. Y esto combinado con el algoritmo énfasis, que te permite combinar distintos mapas, nos puede ayudar a discriminar y analizar más la señal. Así está cambiando, por ejemplo, el paradigma del sustrato anatómico. ¿Cuál era el rango básico, el rango de voltaje clásico? 0,5, 1,5. Esto estaba hecho con electrodos de 4 milímetros, con un interespaciado de 2 milímetros. Pero estos catéteres ya hemos visto que tienen electrodos muy pequeñitos y muchísimo más cercanos. Con lo cual, para empezar, el voltaje de la señal puede ser mayor que la que habitualmente registrábamos. En este trabajo de Andreu vemos cómo la señal unipolar tiene un voltaje mayor, tanto en la escara como en el miocardio sano. Y esto se mantiene la diferencia entre los dos tejidos. Por otro lado, con los mapas de énfasis que combinan el voltaje y la frecuencia, podemos saber que si tiene alto voltaje y alta frecuencia, ese tejido es normal. Si tiene alto voltaje y baja frecuencia, eso es o pobre contacto o campo lejano. Si hay bajo voltaje y baja frecuencia, eso es área densa, siempre y cuando el catéter esté en contacto. Siempre tiene esa limitación, tenemos que estar seguros de que el catéter está contactando. Y esto es lo más interesante. Si encontramos una zona de bajo voltaje, una escara, y en medio de ella hay puntitos de alta frecuencia, eso es un área de interés. Hay vida dentro de esa escara y posiblemente esa vida pueda ser un canal de una taquicardia ventricular. Aquí tenemos distintos mapas hechos con distintos voltajes, que es lo que hacemos todos. Por lo menos yo hago un mapa de voltaje y voy jugando con los rangos, intentando buscar posibles canales. ¿Cómo vamos a ablacionar esto?
Ya hemos dicho que las taquicardias son inestables y tenemos que ir a eliminar sustrato. Las primeras técnicas lo que hacían era homogeneizar escaras. Identificaban la escara y técnica Atila. Quemar todo y que no crezca allí nada más. Esto en un estudio en el VISTA demostró que disminuía las recurrencias, tanto en isquémicos como en un estudio posterior en no isquémicos. Problema de esto, lleva mucho tiempo. Abolición de potenciales tardíos. Una forma de minimizar ese tiempo es identificar los potenciales que se activan más tardíamente, que son un surrogado de conducción lenta. Y si conduce lentamente en sinusal, puede formar parte de ese ismo de conducción lenta de la taquicardia ventricular, de ser un ismo crítico. En este trabajo de Vergara se vio que si tú abolías todos los potenciales tardíos, tenías una recurrencia de TV del 10%. Si no lo ablacionabas todos, tenías un 75%. Igualmente, en el Clinic han analizado una serie de 170 pacientes casi consecutivos de 10 años, del 13 al 2018, perdón. Es una serie muy heterogénea, usan catéteres muy diferentes, las técnicas de abordaje difieren, pero bueno, lo que ven es que si tú consigues una abolición incompleta de los potenciales tardíos, te predice que vas a tener más recurrencia de taquicardia ventricular. Y uno de esos predictores de abolición incompleta del potencial tardío es no usar catéteres de alta definición. Otra técnica podría ser para focalizar el tiro, dirigirnos a los lavas, identificar todos los lavas y quemarlo uno por uno. Esto también nos demuestra que tienen mayor tasa de eficacia, menos recurrencia a posteriori. Otra técnica que se ha usado es el Ripple Mapping. A mí particularmente no me gusta mucho porque me resulta un lío. En el electrograma, a lo largo del electrograma, vamos activándose la amplitud y en el tiempo hace un barrido del tiempo de la amplitud de ese electrograma. Pueden ser mapas realmente complejos, que muchas veces están llenos de barritas activándose por todos sitios y te es difícil disparar. Hay otras veces que sí, que concretamente ves el punto. Hemos visto mapeo de sustrato, ayudado por potenciales, pero también está cada vez más en boga el mapeo funcional. ¿Por qué? Porque muchas de las zonas que mantienen las TVs se mantienen porque de manera funcional se enlentece la conducción en ella y se bloquea. Los mapas de isocrona de activación tardía te ayudan a identificar zonas de conducción lenta. Aquí tenemos un mapa bipolar y lo que dura la activación en todo el ventrículo se divide en franjas, en isocronas de tiempo. Lo que tenemos que buscar es las isocronas más pequeñitas, las más finitas. En ellas la velocidad es más lenta. Y tenemos que buscar un apiñamiento. Donde haya al menos 3 isocronas en 1 centímetro, significará que es una zona de desaceleración. Y esto puede ser más específico para identificar un ismo de conducción lenta de la taquicardia ventricular. Pero ojo, podemos identificar ese ILAN, que aquí vemos que es perpendicular, y en taquicardia ventricular, en el mapa de activación, la activación es transversal. Aquí lo que nos indica es que hay una conducción enlentecida, pero no tiene por qué ablacionarse en un sentido determinado. Puede cambiar. Es interesante inducir la taquicardia ventricular. Sabemos que las segunda y terceras últimas zonas de esas isocronas suelen contener el ismo crítico de la TV. La última isocrona muchas veces lo que es el bystander o luz externo de la taquicardia ventricular, así que ir por el potencial tardío, más tardío, puede no ser el objetivo. Y el circuito suele estar en el ventrículo que contiene la última isocrona. Otra técnica funcional Tienes es el que DIP. ir terminando para Vale, que haya no voy a preguntas. pararme en el DIP, que ya lo sabemos todos. Y bueno, simplemente decir que los mapas de TV son funcionales. Las TVs van cambiando. Un mismo paciente puede tener circuitos diferentes de taquicardia pasando por una zona similar. En un momento esa zona tiene una zona de bloqueo y en el otro, la TV siguiente inducida tiene una zona de paso. Por lo tanto, es muy importante inducir la taquicardia ventricular. Este es un caso, vemos el mapa de voltaje, vemos el mapa de potenciales tardíos, mapas de ILAN, pero esto también lo permite el catéter de alta definición. Antes una taquicardia se mapeaba muy lentamente. Hoy en día, con todas estas técnicas de sustrato,
podemos identificar una zona de interés, un área de interés en la que ponemos el catéter de alta definición y hacemos un mapa rápido de la taquicardia ventricular. Y esto nos permite hacer su mapa de propagación y definir mejor el tiro. No va los vídeos. Para acabar, he dicho todas las ventajas de esta forma de mapeo, pero debemos tener en cuenta una limitación muy importante. En este elegante artículo de Tang se muestra que las taquicardias ventriculares muchas veces no son circuitos o en endocardio o en epicardio. Unas veces cruzan transmuralmente, otras veces son mesocárdicos y los navegadores siguen realizando un mapeo planar, 2D, en la superficie en la que estamos. Así que para terminar, los mapas de densidad nos han revolucionado el abordaje de la taquicardia ventricular, más mapear y menos más ablacionar. Hay un punto que decía Ángel, y estoy con ello, de que si tú no quemas una zona, puede que en el futuro te genere una taquicardia ventricular. Pero también son procedimientos muy largos, pacientes muy inestables. Si tú estás quemando, puedes estar metiéndole mucho volumen de líquido. Entonces, creo que debemos focalizar el tiro, al menos un poco, más que arrasar todo. Tenemos nuevos electrogramas, nuevas herramientas de anotación y diferentes tipos de mapas que nos ayudan a entender mejor este sustrato de taquicardia ventricular. Pero ojo, no debemos olvidar las herramientas clásicas, el encarrilamiento, ciclos de retorno, ni el papel complementario que nos dan técnicas de imagen como la resonancia. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Más que una pregunta, un comentario por todo lo que tengo la velocidad. Parece que hoy en día con los sistemas de alta densidad y un buen ingeniero ya no hace falta saber mucha más electrofisiología clásica. Eso un poco era un poco lo que quería, un poco que está recalcando la última conclusión, pero que es un poco esto, ¿no? O sea, parece que hoy en día todo va en función de tener un buen sistema de mapeo y un buen ingeniero, básicamente. Es importante, pero como ya he dicho, la eficacia del procedimiento mejora mucho si induces la TV y si la mapeas. Y ahí las herramientas de encarrilamiento son francamente útiles. O el pace mapping te puede ayudar muchas veces. Por eso no nos debemos centrar solo en ese ingeniero y olvidar las herramientas básicas que toda la vida hemos usado y que sin duda son muy específicas. Yo creo que nos estás provocando. Primero, el que los circuitos son funcionales no es cierto. Y la prueba la tienes en que tú puedes identificar los sismos de conducción lenta con resonancia, con cartografía de alta densidad, puedes comparar un mapa de voltaje en ritmo sinusal y un mapa de voltaje en TV y son los mismos. O sea que el hecho de que alguien haya dicho por ahí, y a gente muy famosa, que los circuitos son funcionales, no es cierto. Es cierto en algunos modelos experimentales con infartos de poca duración. En infartos que están de larga duración, los circuitos no son funcionales. Lo que tú puedes tener es varias salidas y varias entradas en cicatrices muy heterogéneas. Pero eso de que los circuitos se están cambiando y que por eso necesitas inducir una taquicardia, eso no es cierto. El que guíes una ablación basada en la inducción de las taquicardias, lo que se ha visto es que cuando tú has comparado los estudios en los que hacen ablación de sustrato versus los estudios en los que se basan en la inducibilidad, los ingresos por insuficiencia cardíaca son mucho mayores en los que están basados en la inducibilidad. Porque los estudios son más largos, induces taquicardias que no puedes mapear y tienes que dar descargas al paciente. Entonces, el decir que la inducibilidad es mejor, lo que se está viendo en los últimos estudios es que es peor. Si tú comparas los resultados del Survive o del Partita con los del Berlín, en los que inducían, los ingresos por insuficiencia cardíaca en el grupo en el que se hacía ablación eran mayores que en el grupo en los que no hacías la ablación profiláctica, sino diferida. Pues, ¿qué quieres que te diga? Por mi parte, por las referencias, vamos a ver. Evidentemente, en una escala pequeña, el circuito puede ser mejor definido. En escalas complejas puede haber múltiples canales y pueden funcionar de forma distinta. Cuando digo inducir la taquicardia ventricular, no digo inducir taquicardia ventricular por sistema y mantener al paciente en taquicardia ventricular todo el procedimiento.
No, lo que digo es que con estas técnicas podemos identificar un área de interés, inducir una taquicardia ventricular que mantenga 1 minuto, 2 minutos y hacer un rápido mapeo. No lo voy a inducir una y otra vez y mantenerlo en taquicardia ventricular, que es lo que hacíamos antes y que es lo que esos estudios randomizados han demostrado que no debes hacer. Ya, pero también tienes que tener en cuenta cuando dices tú o localizar un área de interés tiene muchas limitaciones. Esto lo sabemos desde los años 90. Las taquicardias ventriculares rápidas no son reproducibles ni en frecuencia ni en morfología. Por lo tanto, lo que tú induzcas en un momento determinado a lo mejor no tiene nada que ver con la taquicardia ventricular clínica y vas a estar enfocándote en un área que no va a tener que ver con eso. Pero has dicho antes que había que ir a por todas las áreas, que Claro, tomar todas las sí, áreas. sí, Porque y lo mantengo, y lo mantengo porque tampoco dura mucho más el procedimiento ahora que tenemos catéteres de mapeo de alta densidad y porque no aumenta las complicaciones. En el VISTA se vio que no aumentaban las complicaciones. En el PARTITA no han aumentado las complicaciones. En el SURVIVE no han aumentado las complicaciones. En el SMART-BT no aumentaron las complicaciones. Donde más aumentan es cuando se induce la taquicardia. En el Berlín, en el SMS y en alguno más que no me acuerdo. No, yo creo que los extremos no son buenos. Yo no digo de inducir TV por sistema y machacar al paciente induciendo TV. Pero en un momento dado que le induzcas una TV, que tienes la suerte que es la clínica, perfecto. Eso que no es la clínica. Que si tienes la suerte de la clínica. Antes de que lleguéis a las manos... No, es broma. Quería hacer un comentario que o sea, que hay sustratos en los que la inducción casi es imprescindible, porque a veces es imposible saber por dónde empezar, ¿no? En no isquémicos muchas veces la inducción es la única clave que te dice dónde ir. Entonces, en esos pacientes, a pesar de que globalmente estoy de acuerdo con Ángel en el sentido de que hay que ir a por el sustrato y usar quizás un poco la inducibilidad, pero hay algunos en los que solo la inducibilidad te da el área de interés. Y luego la otra cosa que quería comentar es que el sustrato tiene una parte que es fija, pero también tiene una parte que hay muchos estudios dicen que es funcional y prueba de ello es que si estimulamos desde el ventrículo izquierdo o estimulamos del ventrículo derecho o estimulamos o hacemos el mapa en ritmo sinusal, el mapa de voltaje no es exactamente el mismo. Entonces, no es el mismo en la periferia de la cicatriz. Lo que es el centro de la escara sí es el mismo. Y si esos estudios los haces con cartografía de alta densidad, verdad es que no tiene eso. Eso se ha demostrado cuando no utiliza la alta densidad. Una cosita. Pero bueno. No, con alta densidad. Hay varias preguntas y no nos vamos a... Sí, yo creo que globalmente, lo primero que hay que pensar es que estos pacientes muchas veces están en la unidad coronaria. Entonces te avisan porque tiene una TV, tienes la suerte de que tienes electro, un lujo asiático, sino... El primer punto es que tú no quieres que te vuelvan a llamar los de la unidad coronaria después de hacer la ablación. Punto número 1. Es fundamental. Punto número 2, además, intentar que el paciente no tenga más TVs en el seguimiento. Todos sabemos que las herramientas que tenemos para la ablación son una mierda comparadas con las que tenemos para el mapeo. Todos sabemos que el ventrículo izquierdo tiene un grosor bastante generoso y está lleno de cicatrices que transmiten muy mal la electricidad por dentro. Con lo cual, el daño que estamos haciendo no es el que nos gustaría hacer. No es la bola roja, necrosis transmural donde es quemado. No. Es un daño general bastante incompleto, dejamos parches por todos los lados. El que me dice que ha homogenizado todo, si rascas un poco 3 veces después que no hay edema, te encuentras las mismas señales potenciales tardíos. Entonces, dado que nuestras quemaduras son bastante pobres para lo que nos encantaría, que es una necrosis transmural de todo el tejido que estamos haciendo de ablación, por lo menos tenemos que focalizarnos en aquellas zonas por las que te han llamado la unidad coronaria. Entonces yo, en mi opinión, no es que me vaya a poner a inducir como un loco, pero por lo menos intento inducir en aquellas zonas que he visto de muy de interés, selectivamente, hacer una topoestimulación local con diferentes rampas para intentar encontrar la TV clínica, punto número 1. Una vez hecha la TV clínica, el tiempo que me sobra, el paciente hemodinámicamente estable, vamos a sacarnos el resto. Pero como empieces vamos a empezar por el lado izquierdo hasta que lleguemos al derecho. Como el paciente se te ponga mal a la mitad del procedimiento, la TV clínica vuelve al día siguiente. Claro, es que tú estás hablando de otro contexto. Estás hablando de un paciente con TVs incesantes o con tormenta eléctrica. No. Yo lo que te estoy hablando es individuos que tienen una descarga
que son la mayoría de los que estamos haciendo. Si hiciéramos a esos ablación precoces, probablemente a lo que tú te estás refiriendo no tendríamos que haber que recurrir no tendríamos que meternos con esos pacientes. Entonces, me estás hablando de un paciente que lo meten en la unidad coronaria. En mi hospital metemos a un paciente en la unidad coronaria si tiene una tormenta o tiene muchas descargas, pero no que ha tenido una descarga o 2 descargas en el mes, lo metéis en la unidad coronaria, y ese es el paciente que te llega, en el que no tienes un electro. El paciente en el que tienes un electro, por supuesto, que tienes ya un dato para saber dónde tienes que ir. Lo mismo que que puedes analizar los electrogramas registrados con el desfibrilador. Hay veces que tienes que recurrir a eso, ¿no? El doctor Almendral yo creo que tiene mucha experiencia en eso, en utilizar los electrogramas. Tienes que tener alguna guía, pero hay veces que no tienes esa guía. Entonces no puedes decirme que todos los pacientes que tenemos tienen un electro de superficie y que con eso nos sirve para guiarlo. Esa es la minoría de los pacientes que tenemos nosotros. Yo creo que la mayor parte de centros suele ser un 30-40%. Afortunadamente hay algo que llevarte a la cara. Y la clave es que eso no vuelva. Ángel. Venga. Como veis, lo bonito de esto son las discusiones, si no es un aburrimiento. Bueno, no nos hemos olvidado del doctor Acosta, que nos va a hablar de la modulación autonómica y radioterapia. A mí me da Aquí te vamos a interrumpir menos porque me da esta cosa hablar de esto ahora, porque estaba el tema súper interesante. Pero bueno, lo cierto y verdad es que si yo tengo que hablar ahora aquí de modulación autonómica y radioterapia es porque la ablación falla. En eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? Y otra cosa, me permite Depende decir que estoy con Ángel, que no hay que inducir por sistema. Lo quería decir, ya está. Bueno, voy a empezar a hablar de la neuromodulación y bueno, está claro que el sistema nervioso simpático juega un papel fundamental en el mecanismo de las arritmias, tanto supra como ventriculares, y ya nuestro padre de la electrofisiología, Kumel, dijo que las arritmias son resultado de la interacción de 3 factores: desencadenante, sustrato y los moduladores, y el sistema simpático está claro que juega un papel esencial. Y en contexto de arritmias ventriculares y sobre todo en tormenta arrítmica juega un papel contraproducente porque genera acortamiento del potencial de acción, dispersión del mismo, postdespolarizaciones que pueden mantener al paciente en arritmia. Y ya, de hecho, pues las guías identifican la neuromodulación como una terapia a considerar en pacientes con arritmias ventriculares refractarias, tanto polimorfas con una indicación 2A como monomorfas con una indicación de nivel más bajo, pero también hay que contemplarlo. ¿Cuál es el objetivo de la neuromodulación en pacientes con arritmias ventriculares? Pues cortar la aferencia y eferencia simpática, y para eso hay que dirigir la terapia hacia la cadena ganglionar simpática torácica y concretamente pues a la zona del ganglio estrellado y los primeros ganglios torácicos. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues hay 3 formas de hacerlo. Uno es el bloqueo directo del ganglio estrellado con anestésico local, otro es el abordaje con anestesia torácica epidural y la simpatectomía quirúrgica. El bloqueo del ganglio estrellado quizás sea la técnica más accesible, consiste en una punción dirigida al ganglio estrellado que se suele localizar por delante del proceso transverso de la vértebra C7 y con una jeringa convencional se inyecta anestésico local a ese nivel y se consigue un bloqueo transitorio de la inervación simpática del corazón. Este abordaje es sencillo y varios grupos han reportado resultados de series pequeñas, pero que en conjunto muestran en metaanálisis que consiguen una reducción de la carga rítmica tanto de arritmias polimorfas como de arritmias monomorfas y en sustratos tanto isquémicos como no isquémicos. Es una técnica interesante en el sentido que tiene un efecto transitorio y permite evaluar respuesta y plantearte si podría considerarse la simpatectomía como tratamiento definitivo en algún escenario. Generalmente es segura y fácilmente accesible. Se ha comparado la inyección de un bolo único frente a la infusión continua. Parece que la infusión continua es más efectiva, pero si bien es cierto que la mayoría de los trabajos que hay en la literatura lo que reportan es el bolo único. En casos de pacientes que llevan más tiempo hospitalizados, en los que se prevé una estancia más prolongada o en la arritmia sea de más difícil control, en el que se necesite un bloqueo, digamos, más duradero y más estable, pues la anestesia torácica epidural es una opción. Consiste en implantar un catéter en el espacio epidural hasta el nivel de las vértebras torácicas y una infusión continua de anestésico, con una dosis titulable en función de la semiología que presente el paciente. Normalmente, cuando el paciente empieza a tener defectos sensoriales, ya se ha alcanzado el
el bloqueo simpático. Como limitación de esta técnica, bueno, pues hay que hacer una punción lumbar, eso lo tendría que hacer un anestesista, y luego se debe evitar en pacientes que precisen anticoagulación por el riesgo de hemorragia y de hemorragia medular. Y en casos que se requiera una simpatectomía de manera indefinida, pues está la opción de hacer una simpatectomía quirúrgica mediante videotoracoscopia, en la que se resecciona la mitad inferior del ganglio estrellado hasta los ganglios T2, T4. Es una técnica bastante segura, pero con potenciales complicaciones, y en el entorno del que yo vengo, que es el sur, vamos, Andalucía, pues probablemente los más limitantes es el enrojecimiento y la sudoración asimétrica, que puede ser bastante limitante o molesta para el paciente. Esta técnica sí que ha demostrado en series, digamos, las series más extensas son del grupo de UCLA, reducir los eventos arrítmicos en isquémicos y no isquémicos, y es prácticamente, puede ser incluso curativa o eliminar las arritmias en canalopatías tipo QT largo o catecolaminérgica. Tiene sus limitaciones, y es que esto no nos vale para pacientes que vengan con TVs lentas o en clase funcional avanzada, y se recomienda, en casos sobre todo complejos, hacerla bilateral, porque es más efectiva que hacerla solo izquierda. En cuanto a la radioablación o la ablación mediante radioterapia, bueno, pues la radioterapia es una terapia que está bien establecida en oncología, y que el avance de la técnica, tanto de imagen como de aplicación de radioterapia, pues ha permitido aplicarla a sustratos ventriculares en pacientes con arritmia. Potenciales ventajas, lo ha comentado antes Javier, pues nos permite hacer lesiones transmurales, nos permite hacer lesiones volumétricas completamente homogéneas y con un procedimiento mínimamente invasivo, sin pinchar al paciente. Esto es bastante atractivo. Lo que sí se requiere es, pues, definir de manera muy acurada, muy exacta el sustrato arrítmico. Esto precisa de integración con técnicas de imagen, integrar el mapa electroanatómico con una técnica de imagen intraprocedimiento, puede ser TAC o resonancia, y esta a su vez integrarla con el TAC que se utilizará posteriormente para calcular la dosis y definir la zona a tratar. Esto lleva tiempo, y de hecho para el procedimiento de radioablación, pues la mayor parte del tiempo se invierte precisamente en preparar el caso, a diferencia de los procedimientos convencionales que hacemos, en el que el tiempo se invierte en el realizar la ablación. Y en cuanto al efecto o al mecanismo por el cual esto genera una lesión, pues se ha visto en los últimos años que en modelos animales, cuando se aplica radioterapia sobre zonas de escara, lo que se consigue es una homogeneización de la escara, la conversión de las fibras viables en el interior de la escara en fibrosis densa. Esa fibrosis es bastante consistente en la literatura, que se consigue con dosis pequeñas de 25 Grays, y es característico que tarda en establecerse. Hay un periodo, digamos, de blanking desde que se aplica la radioterapia hasta que la lesión está completamente definida, que suele ser entre 6 semanas y 3 meses. ¿Vale? Y esto se consigue con daños mínimos al tejido sano adyacente, ¿vale? Se han estudiado en cerdos que la aplicación de esta fuente de energía no genera un deterioro significativo de la FEBI. En cuanto a la evidencia clínica, más allá de casos individuales que hayan podido hacer en algunos centros, hay unas 11 series que han reportado resultados con un total de 82 pacientes, lo cual nos da una idea de que es una técnica que, aunque se describió hace unos años, todavía no se ha terminado de implantar. Se ha aplicado a casos difíciles, con más de una ablación fallida, con dosis altas de antiarrítmicos, y ha conseguido efectividad, yo creo que clínicamente significativa, en términos de reducción de carga arrítmica. Si bien hay que tener en cuenta que las recurrencias prácticamente están garantizadas, sobre todo durante el periodo de blanking, y que no está exenta de complicaciones que pueden ser relevantes, como pueden ser pericarditis, neumonitis, deterioro de insuficiencia cardíaca. La serie, digamos, más representativa a mi juicio es la del estudio de Robinson, el ENCORE, en la que se incluyeron 19 pacientes, todos con una carga arrítmica muy alta, hasta de 200 episodios, con dosis altas también de antiarrítmicos, es decir, una población de casos complejos, y en ello la aplicación de radioterapia consiguió reducir hasta un 75% la carga en un 90% de los pacientes. Y además permitió también reducir la dosis de antiarrítmicos y el número de fármacos antiarrítmicos. Es verdad que hubo hasta un 70% de recurrencias a partir del blanking, y que 3 pacientes llegaron a fallecer por taquicardia ventricular recurrente. En cuanto a las recurrencias, pues en la fase aguda, después del procedimiento, durante el blanking, las primeras 6 semanas, se ha definido que pueden ser debidas a aumento de marcadores inflamatorios o al aumento de la velocidad de la conducción dentro de la escara. Parece ser que ese blanking es más heterogéneo en pacientes con TUV incesante, es decir, pueden tener
tiempos más largos hasta que el procedimiento es eficaz. Y luego, una vez pasado el blanking, también se han descrito recurrencias en relación a la cicatriz de la propia lesión inducida por radioterapia. En un abstract de la ERA de este año, el grupo de Joseph Kostner, que quizás a nivel europeo es el que más experiencia tiene, ha documentado que en pacientes que se han hecho radioterapia, las recurrencias suelen estar relacionadas con la escara generada por la radioterapia y suelen ser taquicardias ventriculares lentas en relación a esa cicatriz. Y luego hay que asumir que esta técnica tiene limitación de datos, no hay muchas series, las series son pequeñas y no hay seguimiento a largo plazo, y en las pocas series que lo reportan, pues han aparecido algunas complicaciones que pueden ser relevantes a largo plazo, como puede ser una fístula esofágo-pericárdica o mortalidad relacionada con arritmias ventriculares en una proporción que puede ser considerable de pacientes. Por lo tanto, para terminar, para no alargarme más, decir que la neuromodulación, sobre todo el bloqueo del ganglio estrellado y la anestesia torácica epidural, son técnicas que son poco invasivas, relativamente sencillas, accesibles en unidades coronarias para el control agudo de arritmias ventriculares refractarias y que puede ser una terapia de destino en algunas entidades para favorecer el control, siempre entendiendo pacientes, digamos, con alta carga rítmica. Y luego, en cuanto a la radioablación, pues es una técnica con una efectividad modesta, pero que puede ser significativa, teniendo en cuenta que se ha aplicado a pacientes muy malitos, que se debe considerar en pacientes con sustratos no abordables y con intentos fallidos de ablación. También contemplar que es posible el fallo humano y a lo mejor tiene que intentarse de otra manera, otro operador. Que requiere organizar un protocolo multidisciplinar adaptado a cada centro, que puede costar mucho trabajo. Y luego que la seguridad a largo plazo es desconocida. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Comentarios, preguntas? Esto se lo dirige al anestesista, ¿no? El bloqueo del ganglio, sí, el bloqueo del ganglio estrellado cuando se ha hecho por anestesia. Y el otro también, la anestesia torácica epidural, sí. Buenos días. Nada, que... Respecto a la radioablación, un poco ya en el tema práctico, ¿cómo se puede coordinar con el equipo de radioterapia? Porque imagino que esto es un radio. Mira, ahí tienes a Julio Martí, que ha publicado un caso y que tiene mucha más experiencia. Nosotros no hemos hecho casos de radioablación. Nosotros no... Perdonen, antes de nada, por favor, un momento, por favor. Antes de hacer preguntas, ya sea en esta sala o en las siguientes, por favor, esperen a que les pasen el micro, porque si no los del Zoom no escuchan, ¿vale? Muchas gracias. No sé. Gracias, Juan, por referencias. Digo que básicamente tienes que tener una coordinación con radiología, porque son los que hacen el TAC básicamente para decir de dónde está la zona de interés y la resonancia. Y los radioterapeutas, que son los que hacen luego el TAC en 4 dimensiones, que es el que unifican o el que fusionan con el TAC del radiólogo para definirte exactamente la zona. Pero la zona en realidad la marca el electrofisiólogo, porque el electrofisiólogo es el que ha hecho primero el primer estudio para saber cuál es el origen de la taquicardia. Y que seguro que la cicatriz esa es parte del circuito y es donde hay que ir, porque al final de cuentas esto es un solo disparo y ese hay que acertarlo muy bien, porque si no lo aciertas muy bien estás haciendo lesión, que probablemente además lesión con los riesgos que ha comentado Juan, que puedes tener problemas a posteriori, ¿no? ¿Hay otra pregunta allí? No, no sé si la quería dejar para el panel de discusión, porque no sé si la puedo hacer ahora de una vez. Hazla. Sí, es con respecto a qué experiencia tenéis, o sea, todos en el panel, acerca del uso de los sistemas, de los dispositivos de asistencia ventricular izquierda en esos casos de inducción de TV que son mal toleradas. No, yo tengo, bueno, no es mi tema, pero aprovecho, como antes no pude hablar. Nosotros tenemos un proceso de hacer ablación en el cual el paciente entra en ritmo sinusal y sale en ritmo sinusal sin inducción previa. Soy de la opinión que hay que intentar minimizar los riesgos durante el procedimiento y, como ha dicho Ángel, muchas veces no es necesario inducir. Está claro que hay veces que hay pacientes con sustratos en los que el origen de la taquicardia es difícil de definir y que a lo mejor es necesaria la inducción, pero creo que no es una cosa que se deba hacer, en mi opinión, no es necesario hacerlo de manera sistemática. La ablación en ritmo sinusal, hay estudios que han mirado, incluso randomizados,
que tiene efectividad similar, incluso superior y con menores riesgos. Entonces, nosotros no usamos dispositivos de asistencia durante el procedimiento. En todo caso, a veces hemos puesto en algunas taquicardias ventriculares que hemos necesitado mapear pequeñas dosis de aminas para hacer un mapa muy localizado cuando no se ha podido abordar o identificar sustrato en ritmo sinusal, pero no usamos dispositivos de asistencia. Silvia. Yo un comentario solamente, que en los casos en que os planteéis, ablación por experiencia personal, del ganglio estrellado, habléis con vuestros anestesistas, que tienen recursos impresionantes. Y además de anestesia y epidural y demás, hacen radiofrecuencia del ganglio estrellado. Nosotros tenemos un caso que fue muy bien desde el punto de vista rítmico, de un paciente desahuciado curado por la anestesista. Nosotros en nuestro centro hemos abandonado la simpatectomía quirúrgica. El anestesista lo hace con anestésico local y, si es efectivo, lo ablaciona con radiofrecuencia. Y van genial, seleccionando bien al paciente, por supuesto. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues doy por cerrada esta sesión. Nos hemos alargado un poco, pero es la pausa café, así que no hay ningún problema.